nuevo. Si revisamos la reforma de Córdoba, los textos de la reforma de Córdoba, hay una profunda aspiración por la calidad educativa. Si revisamos las consignas, los documentos, los panfletos del Mayo francés, detrás de eso subyace una profunda aspiración por la calidad educativa. La propia reforma universitaria venezolana tiene mucho de calidad educativa, y no se diga más de la declaración del magisterio venezolano en el 36. Sin embargo, en los últimos años hemos vivido la más feroz ofensiva del neoliberalismo cubierta del nombre de calidad educativa en todos los lugares del mundo. Estas contrarreformas se expresan fundamentalmente en un ataque a la docencia, a la estabilidad de los docentes, al tiempo de jubilación de los docentes en Grecia, en Francia, en España, en México, en Puerto Rico están peleando ahorita, en Chile, para evitar que detrás del discurso de la calidad se ataque la estabilidad de los docentes. ¿Qué requisitos o qué beneficios tendría para los docentes desde el punto de vista laboral el debate sobre la calidad educativa, debido a que buena parte de las resistencias están asociadas de manera defensiva, de manera muy defensiva, a evitar que se viole su propia estabilidad docente, el tiempo de jubilación, o como están ahora en México o en Puerto Rico, por el tema de las prestaciones sociales. Comienza, ¿qué me falta para comenzar ahora? A Rubén de nuevo, ¿no? Yo creo que, como está en la última intervención, yo quiero decir una cosa previamente. Mira, yo creo que si alguna cosa debemos apostar todos los venezolanos y venezolanas por este debate educativo, es que entendamos que el problema educativo es un esfuerzo de toda la sociedad. O sea, es muy terrible pedirle a un presidente, bueno, por supuesto cada quien tiene su perspectiva, yo estoy absolutamente convencido que el presidente que más ha hecho por la educación en este país ha sido Hugo Chávez Frías, y ahora Nicolás está haciendo su legado, pero es muy difícil, muy difícil que nosotros tengamos el docente que requeremos si la sociedad venezolana no entiende de verdad el rol del docente en la sociedad venezolana. Yo creo que eso es una excusa. O sea, yo creo que el debate educativo en Venezuela para muchos sectores es una excusa, más de la política. Yo tengo la virtud de que trabajé 12 años, no lo pude hacer en los liceos públicos, porque en la Cuarta República los que éramos de izquierda nos perseguían, en uno de los liceos más prestigiosos de este país, de la clase media alta. Y tuve como vivencia personal, como docente, la vivencia de cómo esos padres y representantes percibían a los docentes. Y desde ese entonces me preocupó muchísimo la percepción que la sociedad venezolana tiene de sus docentes. Este es un tema clave, porque efectivamente para muchos sectores de la sociedad venezolana, independientemente de su estatus social, el docente es quien le cuida al muchacho mientras le está trabajando. Y eso es un problema fundamental para entender el problema de la educación venezolana, fundamental. O sea, todo el mundo en el discurso habla del maestro, pero efectivamente aquí hay otros héroes. El día del periodista, los periodistas van para Miraflores, el día del maestro hacen un acto en la Plaza Bolívar. Voy a ponerle un ejemplo. Y entonces se pasan hablando que en Japón lo hacen asados. O sea, entonces, ahí hay un problema clave de la sociedad venezolana, no del gobierno, de la sociedad venezolana. Y de su valoración de su maestro. Eso es fundamental, porque efectivamente tú no le puedes pedir a una persona que tiene esa ingente tarea, que forma las generaciones, para decirlo en términos de Dewey, que sea poco menos que el cachifo. Creo que eso es básico. En segundo lugar, creo que yo estoy de acuerdo con lo que, hablando de las contradicciones, han dicho el profesor Armando y el profesor Leonardo, a pesar de que tienen posiciones diametralmente opuestas. Y estoy de acuerdo porque el problema de construir una pedagogía distinta pasa por un maestro distinto, pero pasa por una escuela distinta, que fue como empecé mi intervención. Porque en una escuela estructurada, además es un defecto de la Cuarta República, o sea, no para recostar sobre la Cuarta República, sino para entender las cosas que hicimos mal. O sea, el hecho de que aquí se haya concentrado el horario escolar de 7 a 1,
O sea, aquí tenemos que pensar en la escuela de tiempo completo. Una de las cosas que yo le reivindico al profesor Navarro cuando empezamos con el sistema de la escuela bolivariana es que era una escuela que en la mañana los muchachos veían lo que vamos a llamar la escolaridad normal y en la tarde se desarrollaba un conjunto de estrategias pedagógicas que apuntaban en una dirección distinta. Entonces, una escuela que se parezca a la vida tiene que ser una escuela de horario completo, que por cierto, solo para tú también, Antonio Luis Cárdenas, o sea, eso es una preocupación que han tenido aquí los pedagogos venezolanos. Ahora, evidentemente, eso implica un esfuerzo de la sociedad financiero, político y social que no es posible en ciertas condiciones. Pues yo no le voy a pedir a Nicolás Maduro, por poner un ejemplo, que Nicolás me llame mañana para que lo asesoren. No te tires por ese barranco en ciertas condiciones, porque eso no es políticamente viable. En consecuencia, los acuerdos sobre el esfuerzo que tenemos que hacer para transformar la escuela venezolana al docente venezolano, para no hablar del currículum, porque yo creo que el currículum es un problema de otro orden, o sea, pasa por un esfuerzo social que no le compete solo a un gobierno, ni a un periodo gubernamental, sino que es un acuerdo nacional, por supuesto que mantiene las contradicciones, por supuesto que tendrá elementos fundamentales del chavismo, para decirlo de una manera, bueno, porque es el que está gobernando, pero tendrá que tener elementos de otra manera. ¿Por qué? Por la naturaleza social de ese esfuerzo. Porque si no entramos en la discusión de los técnicos, y quiero reseñar, porque Luis lo señaló y con esto termino, las 64 documentos que tiene el PREAL en esa materia, el Programa de Reforma de la Educación para América Latina. Bueno, que apuntan en esa ofensiva que dice Luis, ¿no? Entonces, en un país como Venezuela, con tantos problemas, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo educativo de largo aliento, que es un esfuerzo de toda la sociedad. Y si alguna cosa reivindico yo de las misiones, es exactamente eso. Yo creo que las misiones tienen otros problemas, de orden gerencial, tal y que sé yo, pero que pusieron al país en un esfuerzo educativo. Y yo creo que ese impulso inicial de las misiones hay que retomarlo. O sea, si esta consulta retoma ese impulso y pone a la sociedad a discutir de fondo el problema de la escuela que nosotros requerimos, creo que vamos a lograr mucho. Creo que vamos a lograr mucho porque vamos a poder que el maestro, en primer lugar, sea luz sobre él. Leonardo decía, yo no sé qué pasa. Bueno, pasa que tenemos un maestro que está socialmente muy desvalorado y eso hace, por ejemplo, a mí me parece terrible la opinión, el comentario que hace Lilian Jun y Ramón Piñango en el caso de Venezuela, cuando dice que como el maestro está cerca de la pobreza, o sea, eso no es así. O sea, yo creo que eso es un prejuicio de los compañeros en ese texto. Lo que yo creo que es que efectivamente una sociedad que no valora a sus docentes, efectivamente mal puede pedirle que haga un esfuerzo superior para suplir las carencias que además no son culpa de la escuela, sino que son de la sociedad. Entonces, creo que el problema aquí es cómo nosotros logramos que ese maestro sea valorado por la sociedad. Y es un esfuerzo del gobierno en primer lugar, de los empresarios, de las asociaciones civiles, bueno, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque efectivamente ese es el protagonista, el ductor. Yo no creo en eso de que, no, el ductor del proceso educativo. Porque independientemente de que esté la comunidad, que estén los padres, que esté todo el mundo, al final el proceso educativo se produce entre un docente y unos estudiantes. Por supuesto, un asunto complejo. Voy a decir 5 cosas lo más rápido que pueda. En primer lugar, creo que es tarea importante y urgente llenar los vacíos. Hay una sinvergüenzura gerencial del Estado venezolano desde mediados de los 90, que consiste en que no se están supliendo la cantidad total de profesores que necesitan, en particular nuestros bachilleres. Eso empezó como una manchita y se extendió como la verdolaga y nadie saca cuentas de eso, porque el gerente que saque cuentas de eso está certificando su propia incompetencia. Y en ese sentido yo creo demasiado importante esa reunión a la cual aludí en otra de las intervenciones del ministro, es decir, el Estado docente con los líderes de las escuelas de educación y pedagógicos formadores. O sea, ahí hay un problema compartido. O sea, ¿por qué nos faltan vocaciones o estudiantes en biología, en esto, aquello? Está aprobado desde el año 96, no se ha hecho más estudio al respecto, lo hizo Marixa Barrio, que el total de profesionales que egresaban ese año, de la totalidad de entes formadores, era 8.000, y el total de la demanda del sistema educativo de profesionales era 14.000. Ya para ese entonces había un déficit de 6.000, pero además del déficit global, existen los déficits particularizados en áreas específicas. Eso hay que resolverlo porque es una enorme sinvergüenzura.
O sea, que los chamos no vean biología en tercer año y su nota sea el promedio de las otras notas. ¿Y qué hace ese chamo luego estudiando ciencia si le falta la biología de tercero? O sea, eso hay que resolverlo. Segundo lugar, alguna idea sobre la formación. No digo que haya que quitar los elementos teóricos, pero tener una mínima, aunque sea formación práctica en el mundo universitario y en el mundo de los pedagógicos, para los docentes, que la gran mayoría de ellos entran en el sistema básico, en el sistema primario. Tercer lugar, yo pondría exigencias de entrada al sistema educativo. O sea, yo buscaría certificar la habilidad de conocimientos básicos y las competencias pedagógicas. Eso muy poco se aplica. Lo hizo una vez Antonio Luis Cárdenas en las escuelas integrales de Mérida. Y tuvo que raspar, no aceptar al 40 y pico % de muchachos egresados de la ULA y de pedagógicos. Tenían título, pero no sabían cosas elementales como para ser maestro. Él fue exigente allí, pero eso tuvo resultado. Después de 3 años, por ejemplo, el 90% de esas escuelas tenían deserción cero, por ejemplo. Es decir, él buscó maestros de calidad. Entonces yo creo que eso es lo que hay que exigir. Lo que no hay que exigir, y en ese sentido quiero mencionarlo aquí porque ustedes tienen capacidad capilar de hacer llegar ideas donde hay que llegar, lo que no hay que exigir son requisitos discriminadores desde el punto de vista constitucional. Por decirle, una zona educativa, la de Falcón, allá apareció, nosotros en la UCAT tenemos una escuela de educación allá, que está a punto de cerrar porque desde hace varios años en la zona educativa le dicen a nuestros egresados, que son tan venezolanos y tan merecedores del derecho que establece el artículo 21 de la Constitución, el 21, dice, egresados de la UCAP Coro, abstenerse de presentar papeles para ingresar como docente. No, señor, vale, no es eso, ni vengan los de aquí o los de allá. Házmele un examen, házmele un test, vigila los primeros meses de funcionamiento de cualquier tipo de docente. Después hay que pagarles muchísimo más, eso no necesito yo justificarlo. Si hasta hace pocos meses el salario de entrada de un profesor tiempo completo en la UCB era 2.677 bolívares, un tiempo completo en la universidad pública, y el salario de un docente uno era 2.800 y pico, y el salario mínimo estaba en 2.000 y tanto. Bueno, o sea, no necesito justificar que de verdad hay que pagar mucho más, y hay que sacarlo de muchos lados. Entre otras cosas, a mí me gustaría un planteamiento desde el punto de vista de lo que es la equidad en el modo como Venezuela, con el chavismo, con el calderismo, con el adequismo, distribuye los presupuestos educativos. Hay que darle más presupuesto a educación, sí, pero ¿y cómo se distribuye la torta educativa según los niveles? Hay algo rarísimo, el promedio de inversión del presupuesto total de educación en educación superior en Latinoamérica es 22%, y el de Venezuela 43%, el de Cuba 15%. Entonces, ¿Venezuela es el país más equitativo o más inequitativo en esa materia? ¿Eso se va a discutir alguna vez? ¿O todos, adecos, copellanos, chavistas, van a seguirle pasando? Yo planteé esa discusión el año 99 y el ministro Navarro me atajó y me dijo que eso no era así. Yo quiero que eso se discuta porque lo que está en juego es la equidad. Y finalmente yo creo que hay que cambiar la cultura y establecer una sistemática evaluación del desempeño, y en función de ese desempeño hay que establecer unos incentivos morales, pero también unos incentivos salariales a los docentes. Yo creo que todo ese conjunto de elementos podrían ayudar a tener un docente con mucho mejor desempeño, y en cuanto lo tenga va a mejorar también la calidad de nuestra educación y en definitiva lo que aprovechan los muchachos. La educación es para los muchachos. Además de que el planteamiento realmente tiene su fondo. Bonilla, te has dedicado a pensar la vaina. ¿Ah? Te has dedicado a pensar la vaina. Si arrancamos afirmando que empezamos a dar respuesta dentro de nuestro proceso revolucionario
a una ruptura que tenía que producirse, porque todo el proceso seguido durante el siglo XX en la institucionalidad nuestra estaba marcada por la neoliberalización de la educación, un proceso de privatización intensa que marcó esa estructura. ¿Cómo vamos a pensar que quienes manejan neoliberalismo no vayan a crear esa dinámica para generar, aún dentro del concepto de calidad educativa, los elementos de dominación? Es un componente práctico de la educación dominante. Cuando tuvimos la oportunidad de participar en la Mesa Redonda de Educación para Todos, Reynoso, 2005, Educación para Todos, hacíamos un planteamiento sobre las dinámicas que ya estaba planteando la UNESCO con el desarrollo de las metas del milenio, pero que sobre todo estaba fundamentada en la calidad de educación. Y nosotros le planteamos que educación para todos en Venezuela la educación para todos no era un eslogan, sino que era un precepto constitucional. Es decir, educación para todos y durante toda la vida. Y por supuesto que entonces, para que ello se cumpliera, había que masificarla, entendiendo que esa masificación tenía como reto fundamental esa calidad. Bueno, por supuesto que la UNESCO genera su dinámica y tuvimos la oportunidad de entrar a la dinámica de pelea en el laboratorio de calidad educativa de la UNESCO en América Latina. ¿Y qué hicimos nosotros en el laboratorio? Carvajal ha sacado algunos elementos en la prensa donde señala, que Aristóbulo mintió, que no se le paró a la calidad, etcétera. Enfrentamos al laboratorio de calidad educativa latinoamericana en sus políticas absurdas de estandarización de la calidad en función de lo público-privado, porque no se le da respuesta a esa contradicción público-privada, y en la lógica de dominación, en la lógica de la educación dominante, indudablemente que está impuesta esa normalidad de la élite que se acepta en ese punto de la educación. Es decir, no podemos trabajar, no podemos concebir para avanzar en esa condición que tú nos estás señalando con esos componentes si no nos afianzamos en nuestra Constitución en el artículo 3. El artículo 3 te dice clarito, ¿verdad?, las relaciones de los procesos de educación y trabajo para el logro de los fines de la República. Te están dando a ti la vértebra de esa relación. Y por supuesto, en ese proceso, evidentemente, la calidad tendrá que ver con esa relación de articulación y coherencia de educación y trabajo en el proceso del desarrollo del ser humano, para que el trabajo sea dignificado y el trabajo no sea entonces esa condición, ¿verdad?, como señala Mesaro en su libro Más allá del capital. Él lo plantea una relación, me estoy señalando, de un adoctrinamiento ubicuo de la sociedad mercantil controlada como mecanismo real, como visión real única de la educación. Absurdo. Entonces la educación no es eso. Por eso que entonces, cuando tú vinculas la dinámica a la relación de trabajo y el proceso está montado sobre la dignificación del trabajo, por supuesto que entonces las relaciones que ocurren son otras y no las que están marcando los parámetros de esa calidad como elitismo, de esa calidad como, ¿cómo se llama?, como élite, como la calidad en el concepto excluyente. Y tuvimos el debate precisamente porque había necesidad de que evidentemente se trabajan parámetros, y esa guerra la dimos porque las estadísticas, las informaciones, además, ¿cómo carajo introducir en la dinámica un proceso de calidad para ver un proceso de organización de una sociedad que está comunalizando, que está creando comunas? Entonces, si yo lo manejo mediante el mecanismo entonces dentro de PISA, en el cual me está midiendo el valor y la importancia de la matemática, por supuesto que nunca voy a entrarle a esta condición. Tenemos que encontrar el mecanismo dentro de lógica que hagan posible
articulaciones a partir de esa condición y de esa cualidad en la cual se dignifica el trabajo, y entonces el trabajo no sea la relación dominante, ¿verdad? La relación dominante que ha creado esa educación, sino que sea en la condición de desarrollo de la posibilidad cierta de construcción, de elaboración que se genere en cada uno, por cada uno, desde su propio lugar de vida, en un desarrollo que tiene que ver con la transformación a la cual necesariamente tenemos que participar. Por lo tanto, entonces, eso nos está poniendo en el tapete clarito, ¿dónde vamos? ¿Cuál es el requisito para superar esa realidad? Bueno, ubicarnos dentro de la cualidad fundamental del trabajo que permita superar la contradicción público-privado, de manera tal que esa relación entonces no sea la lógica privada de una estandarización que se reproduce, sino que sea la base de formación del ser productivo, de la capacidad de la dignificación del trabajo, para que el ser humano avance en la propia construcción de su propio desarrollo. Y eso lo hace desde su lugar. Esos no son estándares mundiales, esos son lugares donde la vinculación es la relación topofílica. Gifutuán planteaba la topofilia. Uno dice, el malandro más malandro de todos los malandros protege su lugar. Bueno, esa es la condición fundamental. Entonces, la relación topofílica está generando una cualidad fundamental que hace posible que podamos entonces avanzar en desarrollo de nuevas concepciones, de nuevas dinámicas para poder trabajar con esa relación. Y está establecida claramente en el artículo 3 de la Constitución como precepto.